Me llamo Scarlett Winslow. Tenía 27 años cuando un mensaje de voz de 31 segundos borró 27 años de ser la hija que nunca decía que no. Llegó a las 9:47 de la noche, un martes. Estaba en mi pequeño departamento en Filadelfia, con la laptop sobre una almohada, mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana. Mi celular vibró. Una llamada perdida. Mamá. Después, un mensaje de voz. Le di play. Scarlett, soy tu mamá. Tomamos una decisión como familia. Ya no eres bienvenida aquí. No vuelvas. Vamos a seguir adelante sin ti. Clic. Lo escuché otra vez. Tenía que haber una explicación. No la había. Solo un veredicto. Sin aviso. Sin discusión. Sin oportunidad de defenderme. Abrí el chat familiar. Me habían sacado. No silenciado, eliminado. Y el nombre del chat ya no decía familia Winslow. Ahora decía nosotros. Al parecer, yo ya no era parte de ese nosotros. La vieja Scarlett quería llamar de inmediato, disculparse, suplicar, preguntar qué había hecho mal. Ese siempre había sido mi papel: arreglar las cosas, pagar las cosas, mantener a todos contentos, aunque a nadie le importara si yo estaba contenta. Mi dedo se quedó suspendido sobre el contacto de mamá. Entonces algo dentro de mí se rompió. O sanó. No estaba segura cuál de las dos. Escribí una sola palabra. Está bien. No llegó respuesta. Y ese silencio me dijo todo. Mamá esperaba que yo corriera tras ella. Cuando no lo hice, no supo qué hacer. Esa noche no lloré, no al principio. Eso llegó a las 3 de la mañana, de golpe, como un cuchillo entre las costillas. Lo que me mantuvo despierta antes de eso fue otra cosa. Trabajo en análisis de riesgo. Cuando algo se rompe, mi cabeza empieza a buscar el patrón debajo. A medianoche abrí una hoja de cálculo. Obligaciones financieras familiares. Hipoteca. Seguro médico. Pagos del coche. Cuentas médicas. Depósitos de garantía. 6 años de renglones. Para las 2 de la mañana, el total me miraba de vuelta. 143.214 pesos dólares. Durante años me había dicho que el dinero no importaba. La familia ayuda a la familia, decía siempre mamá. Sentada sola en la oscuridad, ya no pude mentirme. No solo había dado dinero. Había dado pedazos de mi vida. Después abrí los documentos de respaldo, y recordé algo que mi familia parecía haber olvidado. Mi nombre estaba en todo. La hipoteca, la escritura, las cuentas, el fideicomiso de mi abuela. Cada hilo financiero que sostenía sus vidas, pasaba por mí. A la mañana siguiente entré a la cuenta familiar que yo misma había creado años atrás. El correo de contacto había cambiado. El mío ya no estaba. En su lugar, el de mi hermana, Blair Winslow. El cambio había ocurrido 2 días antes del mensaje de voz de mamá. Después encontré un correo de la compañía de títulos. Asunto: enmienda de propiedad. El estómago se me cayó antes de abrirlo siquiera. Alguien había presentado papeles para quitarme de la escritura de la propiedad, listando a Blair como representante familiar autorizada. Yo nunca autoricé nada. El mensaje de voz no era el ataque. Era la distracción, calculada para sacarme de en medio antes de que se me ocurriera revisar los papeles. Esto no era una pelea familiar. Era un plan armado. Para entender cómo llegamos aquí, hay que entender cómo era crecer siendo una Winslow. Yo tenía 14 años. Blair, 10. Mamá y papá anunciaron que Blair iría a un campamento de arte. 4 semanas, pinturas, amigas, diversión. Yo pregunté si podía ir a un programa gratuito de matemáticas que había ganado por mis calificaciones. Mamá negó con la cabeza. Alguien tiene que cuidar a tu hermana. Pero es gratis, dije. Scarlett, tú eres la mayor. ¿Tú entiendes? Y entendía. Blair recibía oportunidades. Yo recibía responsabilidades. Cuando yo sacaba puras 10, nadie decía nada. Cuando Blair reprobaba un examen, papá la llevaba por el lado y mamá le acariciaba el pelo susurrando: eres más que una calificación. Lo escuché desde el otro cuarto. A mí nunca me dijeron eso. En la universidad, agobiada y exhausta, llamé a casa esperando un poco de apoyo. Mamá me dio 7 palabras en su lugar. Tú eres la fuerte. Blair me necesita más. Cargué esas palabras durante una década. Después de graduarme, mi primer sueldo de verdad tenía 4 horas de existir cuando mamá llamó, la espalda de papá, una cuenta de hospital de 2,000 pesos. ¿Podía ayudar? Claro que podía. 3 semanas después, Blair necesitaba 1,200 pesos para el depósito de un departamento. Pregunté, con cuidado,
Si Blair tenía ahorros. Es tu hermana. ¿Cómo puedes preguntar eso? Así que pagué. Otra vez. Y otra. Al terminar ese primer año, le había dado a mi familia casi 14,000 pesos. Nadie me dio las gracias. Mi cumpleaños llegó y pasó, olvidado. Una semana después, pagué el pastel del cumpleaños de Blair. 3 años antes del mensaje de voz, mamá llamó con lo que describió como una oportunidad maravillosa. Una casa de 3 recámaras, a las afueras de la ciudad. Un solo problema, su crédito estaba destrozado. Ningún banco los aprobaba. Solo firma como coobligada, dijo mamá. Es por la familia. Firmé. Mi nombre en la hipoteca. Mi nombre en la escritura. 1,850 pesos cada mes, como reloj, saliendo de mi cuenta. Blair se quedó con la recámara más grande y la decoró para sus redes sociales. Cuando yo visitaba, dormía en el sofá cama, en una casa que yo pagaba y donde no tenía ni cuarto propio. 6 meses antes del mensaje de voz, escuché a mamá en una llamada donde ella creía que yo ya había colgado. Hablando con Blair. En cuanto refinanciemos, podemos sacar dinero. No te preocupes por Scarlett. Yo me encargo de ella. Me encargo de ella. Esa frase nunca se me fue. Mi abuela murió hace 4 años. Antes de morir, armó un fideicomiso, 86,000 pesos para educación y necesidades médicas de la familia, y nombró a una sola fiduciaria. Yo. No mamá. No Blair. Un año después, Blair quiso 15,000 pesos del fideicomiso para empezar un negocio en línea. Dije que no entraba en las reglas del fideicomiso. Blair lloró. Mamá me llamó controladora, egoísta. Pronto, los parientes empezaron a escuchar que yo me estaba quedando con el dinero de la abuela para mí sola. Me quedé callada. Estaba demasiado cansada para pelear contra una mentira. 2 meses antes del mensaje de voz, Blair llamó de la nada. Sonaba cálida, como hermana de verdad. 40 minutos de conversación fácil. Cerca del final, casi al pasar, dijo. Honestamente, Scarlett, solo necesito que salgas del fideicomiso y de la escritura. Así todo se simplifica para todos. Pensé que había sido un descuido suyo. Estaba confesando. Lo que ella no sabía, mi celular graba automáticamente las llamadas largas. Esa grabación quedó guardada, esperando un momento que ninguna de las dos imaginaba todavía. A la mañana siguiente en el trabajo, sin haber dormido nada, saqué cada documento que pude encontrar. Estados de cuenta. Registros de propiedad. Correos. Línea por línea. Entonces encontré la enmienda de la escritura, pidiendo que me quitaran del título. Mi firma ahí. Casi mía. Hice zoom. La letra O en Winslow. Siempre dejo un pequeño espacio en el trazo. Esta estaba cerrada. Un detalle que nadie más notaría. Falsificada. Presentada electrónicamente por Blair Winslow, 3 días antes del mensaje de voz de mamá. La línea de tiempo quedó clara de golpe. Primero falsificó los papeles. Después cambió el acceso a la cuenta. Después mamá mandó el mensaje de voz. 3 piezas de un mismo plan. Le llamé a Vivian Blackwood, una abogada que mi compañero de trabajo Graham me había recomendado. Al día siguiente ya estaba en su oficina, viéndola revisar todo sin interrumpir ni una vez. Cuando terminó, juntó las manos. Señorita Winslow, tiene 2 problemas serios. La falsificación. Y alguien intentando cambiar la propiedad de un bien sin su consentimiento. ¿Qué sigue ahora? Ahora la protegemos a usted. Me explicó todo con calma. El refinanciamiento no podía avanzar sin mi aprobación. El fideicomiso no podía moverse sin mi aprobación. La escritura no podía cambiar legalmente sin mi aprobación. Habían intentado sacarme. Se les olvidó que yo seguía teniendo todas las llaves. ¿Y si me detengo?, pregunté. ¿Si dejo de pagar? No dudó. Todo el sistema se cae. No quería venganza. Quería salir. Estaba cansada de cargar a gente que solo me necesitaba cuando necesitaba dinero. Ese fin de semana volví a escuchar la grabación de Blair. Solo necesito que salgas del fideicomiso y de la escritura. Ya no sonaba a comentario. Sonaba a confesión. La respaldé en 3 lugares distintos. Y esperé. El lunes, me moví. El fideicomiso, congelado. El pago de la hipoteca, detenido. El banco recibió la prueba de la firma falsificada. El refinanciamiento se congeló de inmediato. Salieron avisos legales. Todo documentado. Todo oficial. 51 horas después, mi celular no paraba de vibrar. 19 llamadas perdidas de mamá. 8 de papá. 14 de Blair. Una avalancha de mensajes. Llámame.
¿Qué hiciste? El banco dice que hay un problema. Arregla esto. Después llegó el correo de su abogado. Educado. Formal. Una línea que lo decía todo. Tenemos un problema serio. Durante 6 años contesté cada llamada. Ahora ellos estaban descubriendo cómo era la vida sin su red de seguridad. Blair me escribió sin parar. Mamá está destrozada. Estás lastimando a la familia. Detente. Ni una disculpa. Ni una mención de la firma falsificada. Ni una sola responsabilidad asumida. Le mandé una sola respuesta. Que tu abogado contacte al mío. Después la silencié. El viernes, mamá llamó desde el teléfono de papá, ya gritando. Estás destruyendo esta familia. El banco llamó. Tu papá no ha dormido en días. La dejé terminar. Después, con calma, tú me dijiste que no volviera. Eso fue diferente. Me sacaste de la familia. Dijiste que iban a seguir adelante sin mí. Silencio. Después llegó la frase que había escuchado toda mi vida. Después de todo lo que sacrifiqué por ti. Ahí estaba. El guión. El mismo que siempre terminaba conmigo disculpándome. No esta vez. Ya no voy a hacer esto, mamá. Ya no voy a seguir pagando. Te vas a arrepentir. Tal vez. En el fondo, sabía que no. Para la semana siguiente, tías y tíos que no me habían hablado en meses de repente tenían opiniones. Cortesía de Blair. Codiciosa. Tratando de robarse la casa. Abandonó a la familia. Recordé algo que decía mi abuela. No pelees mentiras en público. Lleva la verdad al cuarto correcto. Así que Vivian organizó la reunión. Viernes. Sala de juntas. Todos presentes. Sin excusas. Entré cargando una carpeta gruesa. Mamá no me miraba. Papá se veía vacío. Blair se veía nerviosa. Por primera vez, las lágrimas tal vez no le iban a alcanzar. Me paré y puse la hoja de cálculo frente a todos. 143.214 pesos dólares. Nadie habló. Repasé cada renglón, hipoteca, seguro, médico, los pagos del coche, todo. Después puse 2 firmas lado a lado. La mía. Y la falsificada. Yo no firmé este documento. Silencio. Un silencio doloroso. El abogado se inclinó hacia adelante. Mamá frunció el ceño. Blair se quedó congelada. Esto se presentó 3 días antes de que recibiera el mensaje de voz, donde me sacaban de la familia. Mamá volteó hacia Blair. ¿De qué está hablando? Blair empezó a hablar rápido, muy fuerte. Está retorciendo todo. Siempre hace esto. La dejé terminar. Después saqué una memoria USB y la conecté a la bocina. Su propia voz llenó el cuarto. Honestamente, Scarlett, solo necesito que salgas del fideicomiso y de la escritura. Así todo se simplifica para todos. Silencio. Silencio total. Mamá se quedó mirando la bocina. Papá cerró los ojos. Su abogado bajó la pluma despacio. No, susurró Blair. Eso está fuera de contexto. El momento de la grabación y el del documento falsificado, dijo Vivian con calma, dejan el contexto bastante claro. Blair volteó hacia mamá, como siempre hacía cuando necesitaba que la rescataran. Mamá. Durante años, esa sola palabra siempre la había salvado. Esta vez, mamá no dijo nada. Y ese silencio lo cambió todo. Mamá finalmente me miró. Casi en un susurro. Yo no sabía lo de la firma. Le creí. Eso no borraba todo lo demás. Sabías lo del mensaje de voz. Sabías que me sacaron de la familia. Sabías que Blair andaba inventando historias sobre mí. Ninguna respuesta. Porque no había ninguna. Me puse de pie. El fideicomiso pasa a manejo profesional. Renuncio como fiduciaria. Respiré hondo. El acuerdo de la hipoteca se termina. Tienen 60 días. Papá habló mientras yo juntaba mis papeles. Scarlett. Me detuve. No volteé. Después miré a Blair, la hermana que protegí durante años. No te odio. Levantó la mirada, con una chispa de esperanza por medio segundo. Pero no confío en ti. Eso le dolió más que cualquier grito. Salí. El sonido de la puerta al cerrarse sonó como 6 años por fin soltándose. 3 meses después, el refinanciamiento había fracasado para siempre. El fideicomiso estaba a salvo bajo manejo profesional. La casa se vendió. El seguro se canceló. Su abogado se retiró del caso. La verdad alcanzó a las mentiras por su cuenta, no porque yo peleara por ella, sino porque los hechos, tarde o temprano, siempre lo hacen. Papá llamó una vez. Se disculpó. Después pidió ayuda. La disculpa sonaba real. La petición sonaba conocida. Dije que no. Por primera vez, me elegí a mí misma.
El dinero de la hipoteca se quedó en mi cuenta. Mis ahorros crecieron. Mi préstamo estudiantil se redujo. Hice viajes. Construí una vida. Blair nunca volvió a llamar. Mamá llama de vez en cuando, conversaciones cortas, sin culpa, sin exigencias. Solo distancia. Y resulta que la distancia, después de todo, se siente en paz. Graham me preguntó una vez cómo me sentía. Lo pensé. Después sonreí. Más ligera. Durante años creí que el amor significaba sacrificio, que familia significaba dar sin parar, que ser necesitada significaba ser valorada. Estaba equivocada. El amor sin respeto no es amor. La familia no es propiedad. Y poner límites no es crueldad. A veces son lo más honesto que has dicho en tu vida. La gente que más amaba me dijo que me fuera. Así que lo hice. Y la vida que pasé años sosteniendo nunca fue realmente mía. La que construí después, esa sí es mía. Por primera vez, eso es suficiente. Si alguna vez has sido tú quien carga a todos mientras te tratan como si no importaras, no estás sola. A veces lo más fuerte que puedes hacer es por fin soltar el peso. Dale like a este video y suscríbete para más historias reales. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué hubieras hecho?